siglo XIX. En una época de cambios radicales, donde la humanidad empezaba a adoptar nuevas tecnologías que lo transformaban todo, la máquina de vapor estaba revolucionando el mundo y los medios de transporte no eran la excepción. Mientras trenes y barcos empezaban a conectar a las personas como nunca antes, algunos visionarios que soñaban con inventar nuevas formas de movilidad estaban a punto de sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en uno de los inventos más revolucionarios de la historia: la motocicleta. Para entender el origen de las motocicletas, tenemos que retroceder en el tiempo hasta el momento en que surgió el primer vehículo de dos ruedas alineadas. En 1817, en Alemania, apareció un prototipo rudimentario de lo que hoy conocemos como bicicleta. Fue diseñado por el barón Carl Freyer von Drais y construido completamente en madera. Fue llamado Laufmaschine, en español máquina andante, aunque más tarde sería conocido simplemente como Draisina, en honor a su creador. Aunque no tenía pedales, esta invención ya era una versión primitiva de lo que más tarde se convertiría en una bicicleta. Algunos inventores llevaron la idea de la Draisina a otros rincones de Europa y Norteamérica. Uno de ellos, Dennis Johnson, mejoró el diseño y lanzó su propia versión en Londres a finales de 1818. Era más elegante, con ruedas más grandes, y rápidamente se convirtió en un accesorio de lujo entre la alta sociedad londinense. A la par, muchos otros vehículos de dos ruedas se desarrollaron, basados en la misma idea de la Draisina, pero aún requerían que el piloto se impulsara con los pies. Esto cambió en 1839, cuando un herrero escocés llamado Kirkpatrick Macmillan incorporó un par de palancas que se accionaban con los pies, lo que permitía desplazarse sin necesidad de apoyarse en el suelo. Su mecanismo utilizaba un conjunto de bielas que transmitían el movimiento hacia una manivela en la rueda trasera. Más tarde, en 1861, el herrero francés Pierre Michaud dio un paso más al incorporar pedales en la rueda delantera, creando un vehículo conocido como velocípedo. Sin embargo, debido a lo incómodo que era conducirlo, pronto fue apodado Bone Shaker, o rompehuesos traducido al español. La búsqueda de mayor velocidad llevó a muchos inventores a modificar el Bone Shaker, adaptando ruedas más pequeñas atrás y una rueda más grande adelante. En 1879, James Starley lanzó su propia versión en Inglaterra. Aunque era más rápida, también era peligrosa, ya que una caída desde esa altura podía ser bastante seria. Finalmente, en 1885 apareció el concepto de bicicleta, tal y como la conocemos hoy. El inventor fue John Kemp Starley, sobrino de James Starley. Su modelo, llamado Rover y comúnmente conocido como Safety Bicycle, incluía un impulsor en la parte central del cuerpo del vehículo y una cadena para transmitir el movimiento hacia la rueda trasera. Además, era mucho más baja y controlable, lo que la hacía más segura y accesible para todos. Para cuando la bicicleta alcanzó su madurez y comenzó a popularizarse, Europa ya estaba inmersa en una serie de transformaciones sociales y económicas que habían comenzado décadas antes con la Revolución Industrial. Este periodo cambió por completo la manera en que se organizaba el trabajo, introduciendo nuevos dispositivos para la producción y el transporte, todos impulsados por un invento revolucionario: la máquina de vapor. La aparición de las máquinas de vapor marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Cuando James Watt perfeccionó este invento, probablemente no tenía idea de que estaba entregándole al mundo una de las invenciones que mayor influencia tendrían en la sociedad del siglo XIX. Poco a poco, la máquina de vapor empezó a aplicarse a casi todo lo que se conocía hasta entonces. El transporte no fue la excepción. La tecnología de vapor se apoderó de los medios de movilidad masiva. Las locomotoras y los grandes motores de vapor en los barcos transformaron la forma en que las personas y mercancías se movían por el mundo. Y así como sucedió con los trenes y barcos, las bicicletas, que en ese momento eran el vehículo personal de moda en Europa y otras partes del mundo, también comenzaron a evolucionar.
La efervescencia de los motores de vapor, junto con la creciente popularidad de las bicicletas, desató una ola de experimentación por todo el mundo. El velocípedo de Pierre Michaud, que había sido inventado en 1861, marcó la aparición de la primera bicicleta con pedales. Este invento serviría como base para lo que podría considerarse la primera motocicleta impulsada por un motor de vapor. Solo 6 años después, en 1867, el hijo de Pierre, Ernest Michaud, decidió llevar las cosas un paso más allá, adaptando un pequeño motor de vapor a uno de los velocípedos de su padre. Mientras tanto, en Massachusetts, Sylvester H. Roper estaba desarrollando algo similar. En 1868 creó un motor bicilíndrico de vapor y lo montó sobre una bicicleta. Aunque su invención prometía revolucionar el transporte, su trabajo fue tristemente interrumpido cuando Roper falleció trágicamente mientras probaba una de sus máquinas. Ese mismo año, en Francia, un ingeniero llamado Louis Guillain Perrot patentó una máquina similar, también impulsada por vapor. La llamó velocípedo de vapor y con ello se unió a la carrera por crear la primera motocicleta. Pero la historia no se detiene ahí. En 1881, en Phoenix, Arizona, Lucius Copeland desarrolló un motor capaz de mover una bicicleta de la marca American Star a una velocidad promedio de 12 millas por hora. Más tarde, en 1887, fundó su propia compañía para producir lo que él denominó Motocycle. La incursión de las máquinas de vapor en las bicicletas desató una explosión de creatividad entre ingenieros y entusiastas de todo el mundo. De esta chispa inicial surgió una nueva ola de inventos que encaminarían la evolución de las bicicletas modificadas hacia el concepto de motocicleta. Aunque las bicicletas impulsadas por vapor pueden ser consideradas como las primeras motocicletas de la historia, lo cierto es que aún eran vehículos rudimentarios. En esencia, seguían siendo bicicletas, pero con un motor de vapor adaptado para moverse de manera autónoma. Mientras las bicicletas con motores de vapor estaban haciendo ruido, en la década de 1860 apareció uno de los inventos que cambiaría el juego para siempre: el motor de combustión interna. En 1860, Nikolaus Otto desarrolló un ciclo termodinámico de 4 etapas que terminaría siendo el corazón de estos motores. Básicamente, una mezcla de aire y combustible se comprime, se quema para producir energía y luego se expulsa, lo que pone en marcha el motor. No pasó mucho tiempo antes de que los ingenieros comenzaran a aplicar esta tecnología a los vehículos de la época. En 1884, en Inglaterra, Edward Butler presentó su Butler Petrol Cycle, una bicicleta de 3 ruedas autoimpulsada con un motor de 600 centímetros cúbicos y 4 tiempos que generaba poco más de medio caballo de fuerza. Aunque se trataba de un producto innovador, no logró el éxito esperado debido a que su creador no obtuvo financiamiento para producirlo en masa. Un año después, en 1885, los alemanes Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach diseñaron y construyeron el Petroleum Reitwagen, en español, vehículo montable a petróleo, una especie de bicicleta rígida con un motor de 264 centímetros cúbicos que producía medio caballo de fuerza, alcanzaba una velocidad de apenas 12 kilómetros por hora y además de ser lenta, contaba con ruedas a los lados para mantenerla estable al girar, ya que la horquilla delantera no podía rotar. Más que ser un vehículo funcional, fue diseñada para fungir como un banco de pruebas en el que Daimler y Maybach experimentaban con sus motores. De hecho, Daimler nunca pretendió crear una motocicleta. Su verdadero interés estaba en los automóviles, y la experiencia que ganó experimentando con motores de combustión interna lo llevó a construir vehículos, pasando por muchos diseños hasta llegar a fundar, junto a Carl Benz, la icónica marca Mercedes-Benz. Se dice que la Reitwagen recorrió solo 12 kilómetros antes de incendiarse en la fábrica de Daimler en 1903. Para finales de la década de 1880 comenzaron a surgir nuevos diseños y vehículos ingeniosos en todo el mundo, especialmente en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Los fabricantes de bicicletas de la época vieron el potencial del motor de combustión interna y empezaron a experimentar.
El verdadero salto ocurrió en 1894, cuando la compañía alemana Hildebrandt Wolfmüller lanzó la primera motocicleta producida en serie, la Motorrad, en español, motocicleta. Esta fue la primera vez que se acuñó el término motocicleta para definir a un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor. La Motorrad rompió con el diseño tradicional de las bicicletas, dejando atrás los pedales y las ruedas laterales, con un motor de 2 cilindros de 1489 centímetros cúbicos que producía 2.5 caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Aunque solo se fabricaron alrededor de 100 unidades, este modelo marcó el nacimiento de la motocicleta como la conocemos hoy. Además, a diferencia de otros modelos de la época, no se trataba solamente de un prototipo experimental, sino que ya era un modelo destinado a venderse al público en general. La Motorrad se mantuvo en producción hasta 1897. En 1896, el término motorcycle también apareció por primera vez en Inglaterra, en las patentes y anuncios de Edward Joel Pennington, un pionero de las motocicletas en ese país. Sin embargo, sus diseños y patentes nunca pasaron de la fase de pruebas. Ese mismo año, la Excelsior Motor Company de Inglaterra, originalmente una empresa fabricante de bicicletas, comenzó la producción de la primera motocicleta en serie disponible para el público británico. En 1897, los hermanos rusos Eugene y Michel Werner experimentaron con la idea de incorporar un motor vertical en una bicicleta. Aunque su primer prototipo falló, lograron hacer funcionar un segundo modelo, al que llamaron Motociclette, el cual llevaba el motor montado sobre el manillar. Los Werner comercializaron motocicletas en Europa hasta 1908, antes de cambiar su enfoque a la fabricación de automóviles. En 1898, Charles Metz, a través de su empresa Metz Company, lanzó la Orient Aster, la primera motocicleta producida en serie en el mercado americano. Ese mismo año, en el Motor Show de París, Peugeot presentó su primera motocicleta, equipada con un motor fabricado por la extinta compañía automotriz Dion Button. Muchos de los fabricantes que incursionaron por primera vez en las motocicletas hace más de 100 años desaparecieron décadas más tarde, y otros más cambiaron su giro para dedicarse al desarrollo de automóviles. Peugeot es una de las marcas que sigue vigente hasta nuestros días y todavía es reconocido como uno de los fabricantes más longevos de motocicletas en el mundo. Con la llegada del siglo XX, la producción en serie se aceleró, impulsada por el crecimiento de la industria automotriz. Nuevas compañías de motocicletas surgieron, trayendo consigo innovaciones en diseño y motores. En 1901, la firma inglesa Royal Enfield, conocida hasta entonces por fabricar bicicletas, presentó su primera motocicleta en el Stanley Cycle Show de Londres. Diseñada por Bob Walker Smith y Jules Gobiet, contaba con un motor de 239 centímetros cúbicos montado en la parte frontal que transmitía el movimiento a la rueda trasera por medio de una correa. Un año más tarde, en 1902, Triumph, otro fabricante inglés de bicicletas, también entró en el juego. Su primera motocicleta estaba basada en una de sus bicicletas, modificada con un motor de manufactura belga. En poco tiempo, Triumph se convirtió en el mayor fabricante de motocicletas de la época y tan solo un año más tarde ya producía alrededor de 500 unidades al año. En esa misma época, en Estados Unidos, George Hendy y Oscar Hedstrom fundan la Hendy Manufacturing Company, una empresa que inicialmente fabricaría bicicletas y que más tarde se convertiría en uno de los estandartes del motociclismo americano, Indian Motorcycle. Su primera motocicleta fue lanzada en 1902 y fue vendida bajo el nombre Indian Single, pues contaba con un motor monocilíndrico de 1.75 caballos de fuerza. Al otro lado del mundo, en Rusia, la primera motocicleta de la que se tiene registro es el modelo Rosilla, que data del año 1902. Mientras tanto, en Francia, Georges Goutier creó un vehículo innovador llamado Auto Fauteuil, autosillón en español, una especie de motocicleta con ruedas pequeñas y un chasis abierto que permitía al piloto sentarse cómodamente en una postura erguida. La invención de Goutier se caracterizaba por combinar las ventajas de un automóvil de la época con las de un ciclomotor.
El concepto de este vehículo fue precursor de lo que hoy conocemos como scooter, un tipo de motocicleta que a la postre se convertiría en uno de los vehículos más populares en la Europa de mediados del siglo XX. Un año después, en 1903, en Wisconsin, Estados Unidos, William S. Harley y los hermanos Arthur y Walter Davidson desarrollaron su primera bicicleta motorizada, dando inicio a lo que más tarde sería Harley Davidson. Con un motor de 405 centímetros cúbicos, este modelo marcó el comienzo de una de las marcas de motocicletas más icónicas de la historia. Para 1905 ya estaban produciendo motocicletas en la casa de la familia Davidson y un año después construyeron su primera fábrica en el mismo lugar donde actualmente se encuentra la sede corporativa de la marca, en Milwaukee, Estados Unidos. A partir de 1905, el desarrollo de motocicletas se convirtió en un fenómeno global. Nuevas compañías surgieron, impulsadas en gran parte por el auge de un deporte que comenzaba a capturar la atención de muchos: las carreras de motociclismo. La fiebre por la velocidad y la adrenalina aceleró la evolución de las máquinas, que ahora debían ser más rápidas, fiables y potentes. Para la década de 1910, las motocicletas dejaron atrás su aspecto de bicicletas con motor. Aunque aún conservaban algunos elementos de sus orígenes, empezaron a incorporar tecnología diseñada específicamente para mejorar su desempeño. La evolución del motociclismo estaba en marcha. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la demanda de motocicletas se disparó. Impulsadas en gran medida por las necesidades del conflicto bélico, las motocicletas se convirtieron en piezas clave para las comunicaciones militares, reemplazando a la caballería tradicional en muchas tareas, desde el transporte de mensajes hasta labores de reconocimiento. Harley Davidson y Triumph fueron las marcas que más crecieron durante este periodo, suministrando miles de motocicletas a los ejércitos en conflicto. Tras el fin de la guerra, el desarrollo de motocicletas continuó alrededor del mundo. Nuevas marcas surgieron y otras tantas desaparecieron, pero las bases del motociclismo moderno ya estaban sólidamente establecidas. Las motocicletas, tal y como las conocemos hoy, son el resultado de más de 100 años de evolución. Son fruto del ingenio y la dedicación de personas de diferentes épocas y rincones del mundo, que con su pasión y visión transformaron un simple sueño en una realidad que cambió para siempre la forma en que nos movemos. A más de 160 años de la invención de la primera bicicleta con motor de vapor, el motociclismo es actualmente una de las industrias más vibrantes y diversas del mundo. Lo que comenzó como una simple solución para la movilidad personal ha evolucionado hasta convertirse en una pasión global. Hoy, cada motocicleta que rueda por el mundo lleva impregnado el esfuerzo, la creatividad y la pasión de quienes contribuyeron a su existencia. Y en cada kilómetro recorrido, en cada curva y en cada viaje, seguimos escribiendo la historia de un invento revolucionario que desde sus humildes comienzos hasta nuestros días continúa siendo una fuente de inspiración y se ha transformado en un estilo de vida que ha unido a millones de personas bajo la bandera de la aventura y la libertad. Y hasta aquí la historia del origen de las motocicletas. Ahora es turno de que escribas en los comentarios qué opinas tú de los orígenes del motociclismo. Cuéntanos, ¿ya conocías su historia? Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides seguirnos en nuestras redes oficiales. Comparte nuestro contenido y suscríbete si no lo has hecho para seguir hablando de historias y de motocicletas de baja cilindrada.